Y muchas gracias a todos los que están conectados en esta webinar. Ahora voy a habilitar mi pantalla, así podemos ya comenzar. Ahí estamos. Entonces. Bueno, en esta webinar vamos a hablar acerca de los fenómenos que influyen en el proceso de colada continua y cómo estos fenómenos afectan la calidad de los productos colados. Bueno, vamos a iniciar primero con algunos conceptos básicos acerca del proceso de colada continua. En el proceso de colada continua se inicia la solidificación del acero. Este proceso de solidificación es determinante para la calidad del producto final. Y si el material queda defectuoso ya en esta etapa, será muy difícil realizar las correcciones necesarias en el procesamiento posterior. Lo que vemos acá es un esquema sencillo del proceso de colada continua, donde podemos observar la cuchara que contiene acero líquido, el cual es transferido mediante un tubo protector al tandish o repartidor. A su vez, es transferido del tandish a través de una busa al molde de colada continua. En esta zona es donde se inicia el proceso de solidificación del acero. Es decir, en el molde, que está compuesto por placas de cobre, empieza la primera solidificación del acero y se debe tratar de lograr una piel solidificada lo más uniforme posible y para que al ser extraída del molde hacia la parte de los rodillos y enfriamiento secundario, no se produzca ningún problema operativo. Lo que se busca es lograr la calidad deseada en el acero para la aplicación más crítica, y en este caso involucra obtener un acero limpio, que sea químicamente homogéneo, que esté libre de fisuras y porosidad, y con una forma deseada. El molde. Bueno, el molde es un componente mecánico de la máquina de colada continua, que es el que está expuesto al acero líquido y por lo tanto a condiciones operativas severas. Se lo considera el corazón de la máquina de colada continua. En el molde se necesita crear una piel mediante la extracción de calor eficiente y uniforme. El molde debe permitir realizar cambios rápidos de ancho y requiere un mínimo mantenimiento. Estos cambios de ancho se realizan preferentemente en productos planos. Todos los moldes son refrigerados por agua de alta calidad y presentan una cierta conicidad para adaptar al acero al producto a la contracción del acero que se produce durante el proceso de solidificación. Los tipos de moldes, bueno, dependen del tipo de producto que uno quiera obtener. En el caso de moldes para palanquillas, son moldes cuadrados o rectangulares, que están formados por un tubo de cobre, que a su vez está refrigerado por agua. Y en el caso de molde para planchones, presentan forma rectangular, placas de cobre que forman las caras anchas del molde y placas de cobre de menor tamaño que forman los laterales del molde. Estas placas de cobre de los laterales permiten los cambios de ancho. Como se puede observar en el molde de planchones, hay una serie de ranuras que son por las cuales circula el agua de refrigeración. ¿Cómo se realiza la transferencia del acero al molde? Bueno, depende del tipo de producto que se quiere colar y del sistema de colado que contenga cada placa. En el caso del colado de planchones, es a través de una busa sumergida. Una busa que se coloca dentro del molde, alineada, y presenta un agujero, un puerto, en la parte inferior por donde fluye el acero, que es el que llena el molde. Sin embargo, en el caso de las palanquillas puede haber colado con busa sumergida o colado con chorro abierto. Dado que en este caso las secciones son más pequeñas, da la posibilidad de realizar colado con chorro abierto. La desventaja de este sistema de colado es
tal vez las turbulencias o irregularidades que se generan en la zona del menisco y que son causantes de problemas en esa zona, en la zona del menisco. Bueno, ¿cómo se debe realizar la transferencia de calor? En este caso, tanto el enfriamiento de la línea como el crecimiento de la piel dentro del molde debe tener un cuidadoso control, ya que la transferencia de calor desempeña un papel muy importante en el funcionamiento de las máquinas de colada continua, especialmente en aquellas calidades de acero que son sensibles ya al agrietamiento de por sí. Entonces, para minimizar la cantidad de efectos o no tener defectos en los productos colados, se debe considerar un patrón de enfriamiento. Ese patrón de enfriamiento va a depender del grado de acero que se quiera colar, de las dimensiones del producto de acero que se quiera obtener, de la velocidad de colada y el diseño de la máquina de colada continua. Bueno, la transferencia de calor en el molde es crítica y se rige por muchos fenómenos complejos. En la región del molde, la transferencia de calor se controla mediante procesos que involucran diferentes fenómenos. Acá en este caso tenemos un esquema donde se grafica cómo es la transferencia de calor desde el acero hacia el agua, digamos, de refrigeración. Hay una primera parte donde se realiza un fenómeno de convección del acero hacia la piel que está solidificando. En ese punto se realiza la solidificación. Luego hay un fenómeno de conducción de calor a través de la piel, de la piel solidificada, pasa a través del gap que se forma entre la piel solidificada y el molde. Luego sigue con una conducción, una transferencia por conducción de calor a través del molde de cobre, y finalmente convección hacia el agua de enfriamiento del molde. Esta transferencia de calor también está asociada con la lubricación en el molde. La lubricación en el molde se puede realizar con aceite, donde se debe garantizar la homogeneidad de la lubricación, un correcto diseño de las ranuras en el molde y una alimentación adecuada de aceite. O bien con polvo colador. En tal caso se debe seleccionar el polvo colador adecuado para el tipo de acero que se quiera colar y de las condiciones de proceso. Y además se deben controlar las propiedades físico-químicas del polvo colador para que cumpla con los requerimientos específicos para ese objetivo de lubricación. ¿Qué consideramos como defecto en el producto colado? Bueno, un defecto en el producto colado puede ser considerado como una desviación de la apariencia, la forma, tamaño o presencia de alguna discontinuidad en el producto que afecta la calidad del mismo. Estos defectos se pueden observar macroscópicamente o en algunas ocasiones eliminando la laminilla superficial, en tanto que otros se detectan por métodos ultrasónicos, por macroataque, es decir, por ataque con ácido para revelar estos defectos, o bien se alcanzan a visualizar cuando se realiza un corte de la sección, ya sea transversal o longitudinal, y observamos los defectos internos. No siempre los defectos tienen un solo origen. A veces derivan de la interacción de múltiples factores que dependen de varias variables de proceso. Bueno, los defectos se clasifican en defectos internos, superficiales y de forma. Dentro de los defectos internos tenemos grietas internas, segregación y porosidad, presencia de inclusiones y presencia de blowholes o pinholes. En el caso de los defectos superficiales, tendremos grietas superficiales, pegado o doble piel, como se le llama este defecto, depresiones y poros. Y en el caso de los defectos de forma, la rombicidad y la concavidad en algunos. Bueno, en el proceso de colado continuo vamos a tener problemas de calidad que están asociados a su vez a problemas operativos. Dentro de los problemas de calidad podemos citar atrapes de escoria, porosidad superficial e interna, presencia de grietas,
segregación y porosidad central y macroinclusión. Y como problemas operativos, en este caso, hay varios, pero en este caso, debido al tiempo que nos va a llevar esta webinar, nos vamos a centrar solamente en problemas operativos de pegado, perforaciones y obturación de luz. Los atrapes de escoria son las principales fuentes de inclusiones en el producto final y, por lo tanto, perjudican en gran medida la limpieza del acero. Estas inclusiones a veces son imposibles de evitar, ya que algunas son generadas en el mismo proceso de fabricación del acero, por ejemplo, por adiciones que forman precipitados o inclusiones o procesos de desoxidación. Los mecanismos de atrape de escoria pueden incluir fluctuaciones del nivel de la superficie del molde, enfriamiento del menisco, formación de vórtices o inestabilidad de la interfaz. El mecanismo de atrape de escoria por variación de nivel se grafica en este esquema. Lo que sucede es que debido a una variación brusca, una caída de nivel en el molde, queda expuesta la zona que está solidificando con solidificación dendrítica. Esta zona de solidificación dendrítica es alcanzada por la escoria líquida y cuando el nivel se restablece, esa parte de la escoria líquida queda atrapado en los brazos de las dendritas que están correspondientes al frente de solidificación. Y ya queda atrapada dentro del producto colar. Las fluctuaciones de nivel están asociadas con la turbulencia de la pileta de acero líquido. La amplitud de estas fluctuaciones aumenta con el aumento de la velocidad de colada, con el aumento del diámetro de la busa y con el aumento del tamaño del puerto de la busa. En el caso de atrape de escoria por enfriamiento del menisco, en este caso es debido a que en esta zona es alcanzado poco por el calor. Hay menor temperatura. Entonces, se produce el fenómeno de enfriamiento de menisco con formación de gancho. Entonces, las inclusiones que están tratando de flotar y alcanzar la escoria para quedar atrapadas en la escoria, en realidad quedan atrapadas en ese gancho. En el caso de atrape de escoria por formación de vórtices, en este caso, bueno, se debe tener en cuenta cómo es el flujo, si tiene baja simetría o alta simetría. En esta figura, por ejemplo, vemos que en este caso, bien se forma un vórtice, este alcanza una profundidad tal que prácticamente no permite el arrastre de escoria. Y luego podría digamos, volver las condiciones normales en la superficie del acero y no llegar a causar algún atrape. Pero en este otro caso sí, que en este caso el vórtice es mucho más profundo, alcanza incluso la salida del puerto de la busa, y en ese caso el flujo de acero que está saliendo por el puerto arrastra partículas de escoria que ya quedan incluidas en el metal que está solidificado. Y finalmente, otro mecanismo de atrape de escoria por inestabilidad de la interfase, por diferencia de densidad entre la fase escoria líquida y el acero, y movimientos en esa zona, hacen que, debido también a la viscosidad que pueda tener esa escoria, cambio en sus propiedades, partículas de escoria puedan ser arrastradas por el rulo que se forma en la corriente de flujo. Bueno, ¿cómo se estudian estos atrapes de escoria? Cuando se sospecha que debido a determinadas condiciones de operación se pudo haber producido atrape de escoria, lo que se realiza es el estudio de probetas del material. Se prepara una probeta metalográfica y mediante observación al microscopio óptico se identifican, cuantifican y miden las inclusiones observadas. Luego de estas inclusiones
son analizadas vía EDS en el microscopio electrónico, que arroja datos como donde se puede observar el espectro de los elementos, en este caso analizados, bueno, con presencia de sílice, calcio, algo de aluminio, y el sodio y el flúor, que son los elementos, digamos, que indican la presencia de atrapelforia de Mohs. Además de realizar este estudio microscópico, se deben reunir todos los parámetros, los datos de parámetros de operación de la colada en cuestión, para justificar la presencia de estas inclusiones y determinar que efectivamente el producto va a ser rechazado o, bueno, o puede continuar en base a la cantidad de inclusiones que se encuentren, que la limpieza no afectaría en ese sentido el procesamiento posterior. Sin embargo, en el caso que se continúe con el procesamiento y las inclusiones sean lo suficientemente grandes y en cantidad, se generan este tipo de defectos en los productos laminados, donde en este caso observamos la inclusión alargada por el propio proceso de laminación y rellena con el material propio de la inclusión. Otro tipo de defecto superficial son los poros, aparecen en los productos, la mayoría de los productos colados sobre la superficie y en la parte interna. Los que se ubican en la parte interna son los pinholes, en la parte interna y superficial, y los blowholes son los que se encuentran subsuperficialmente. El origen de estos poros es la presencia de gases disueltos, como por ejemplo el oxígeno por insuficiente desoxidación del acero, el nitrógeno que es introducido a través del aire por reoxidación, y el hidrógeno que suele prevenir de humedad en el polvo colador. En general, los poros superficiales, según el tamaño y la profundidad, pueden ser removidos por escarpado. Los demás no, los demás quedan internos en el proceso, fluidos en el producto colado. Bueno, esta es una foto de palanquilla donde se encuentran poros típicos generados por un inadecuado calmado y los poros típicos debido a la presencia de hidrógeno. Para analizar también, en aquellos casos que tenemos poros superficiales y evaluar si pudo haber alguna interacción con el polvo colador, lo que se realiza es un estudio microscópico donde se corta transversalmente una probeta y se evalúa los depósitos que contienen los poros en su interior. En este caso, se detectó que solamente era óxido de hierro, no había ningún indicio de que estuvieran rellenos con polvo colador, por ejemplo, ya que son abiertos a la superficie. En el caso de los poros subsuperficiales que se observaron debajo de esta superficie, eran simplemente vacíos, no tenían ningún elemento en su interior, ningún compuesto. Estos poros también se pueden originar por oclusión de argón. Cuando el flujo de argón es muy intenso, el acero puede captar estas burbujas que quedan ocluidas en el acero líquido y luego en el producto que se realiza. Bueno, en cuanto a las grietas, que son un problema bastante serio en los productos colados, se clasifican en grietas superficiales, las que son transversales de esquina, transversales de cara, transversales a la dirección de colado, longitudinales de medio camino, longitudinales de esquina, y después, bueno, grietas en estrella y las grietas internas que se clasifican en grietas fuera de esquina, de línea central, de punto triple y de medio camino. Vamos a ver un poco acerca de cada una de ellas ahora. En el caso de las grietas transversales, estas en general ocurren por
enfriamiento no uniforme, acá estamos viendo en la foto una grieta transversal, pegado de la piel al molde, o durante el curvado o enderezado a baja temperatura. En general, las grietas transversales coinciden con la ocurrencia de las marcas de oscilación y de presiones transversales. A veces se suelen ubicar en el fondo de las marcas de oscilación, se las suelen encontrar ahí. Dentro de las grietas transversales tenemos grietas transversales en cara, donde la causa es un enfriamiento muy severo en el molde o bien en las zonas de spray, y el pegado de la piel al molde. En el caso de grietas transversales de esquina, como la que vemos en esta foto, la causa pueden derivar del curvado o enderezado a temperaturas muy bajas, y pegado también del producto en el molde debido a falta de lubricación. Bueno, esta es una gráfica que muestra el comportamiento del enderezado y curvado, el curvado y enderezado, cómo afecta a la formación de grietas transversales. Se cae justo en la zona de baja ductilidad de la cera. En esta zona, bueno, podemos observar a la salida del molde que la cara superior está en compresión y la cara inferior está en tracción. A medida que bajamos en la línea y llegamos a una zona inferior ya de casi solidificación completa, la cara superior cambia a tracción y la cara inferior cambia a compresión. Entonces, si nos encontramos en esta zona a una temperatura de baja ductilidad del acero, es probable que se generen este tipo de... En el caso de grietas longitudinales, son generadas por condiciones inapropiadas del molde, una alta temperatura de sobrecalentamiento, un enfriamiento desigual y rápido del producto en la zona del molde o bien en la zona de enfriamiento secundario. Es muy frecuente en productos planos anchos, por lo que las condiciones de superficie y de sección del molde en este caso son bastante importantes. Se detectan igual también en productos planos. Las grietas longitudinales en cara se forman especialmente en aceros que son susceptibles a este tipo de grietas, como son los aceros peritécticos, por enfriamiento excesivo. Altas variaciones también en la velocidad de colado, cambio del polvo colador, y las grietas de medio camino también se asocian a la temperatura de transición dúctilo-frágil y a veces a la inclusión de polvo colador en el interior de la fibra. Y las grietas longitudinales de esquina más se asocian a un desgaste del molde o a una distorsión del molde y también a un enfriamiento de fibra. Un análisis de grietas, en este caso, muestra que al realizar un corte transversal de la misma y observar en este plano, se logra detectar qué elementos pueden estar involucrados en esa formación. En este caso se trataba de buscar algunos precipitados o algún indicio de compuestos que pudiera haber originado la grieta. En este caso se observó solamente que correspondía a un hundimiento en el molde, una distorsión en el molde que originaba una especie de escalón en el producto colado. No se observó diferencias en la microestructura, en la estructura metalográfica, no se observó diferencia en los granos, solamente estaba asociado a un efecto de hundimiento del molde. En otros estudios ha aparecido, sin embargo, en este tipo de grietas, asociaciones a precipitados de cobre, que derivan de la interacción con el molde. Las grietas superficiales en estrella, acá en este caso vemos una grieta superficial en un producto plano. Estas grietas son muy finas, son visibles solamente en superficie libre de óxido, y si no son profundas se pueden eliminar por escarpado. Las grietas están asociadas a un enfriamiento localizado intenso
que genera ahí una distorsión de los granos, y a la presencia de cobre en los límites de grano. Estas grietas en estrellas también aparecen en productos colados en la parte interna, en el caso de palanquillas en el centro, y también se relacionan con un enfriamiento inadecuado y rápido, ¿no? En el punto donde se termina de completar la solidificación. Bueno, otro defecto que aparece es la segregación y porosidad central, si son severas. En el caso de la segregación, esta segregación se divide en microsegregación y macrosegregación. La microsegregación es una consecuencia del rechazo de los solutos por el sólido hacia el líquido interdendrítico y se puede eliminar significativamente en los procesos posteriores de trabajado en caliente. En cambio, la macrosegregación es el resultado de movimientos de regiones microsegregadas en distancias microscópicas debido al movimiento de líquidos y cristales líquidos. Acá en este caso podemos ver una línea central de segregación en un producto plano que está formada por segregación de elementos que en el líquido, que es el último en solidificar. Por eso queda con este aspecto. Acompañada también con abundante porosidad. Respecto a las macroinclusiones, dijimos que si bien algunas son inevitables porque se forman directamente en el proceso de elaboración del acero, estas afectan las propiedades mecánicas y físicas del producto, del acero. Se clasifican en endógenas, las que se originan debido a reacciones dentro del acero que está solidificando, y en general son de tamaño pequeño. Las exógenas, que surgen de la interacción química y mecánica del acero con su entorno, generalmente son las más perjudiciales en cuanto a las propiedades mecánicas porque son de gran tamaño y se ubican cerca de la superficie. Se generan principalmente por reacciones de reoxidación o atrape de cobre. En esta foto podemos observar el aspecto de algunas inclusiones. En el caso de inclusiones de alúmina, en el proceso de desoxidación, inclusiones típicas de sulfuro de manganeso, que se forman como cadenas en los bordes de grano, y inclusiones globulares de silicato con calcio y aluminio. Estas inclusiones de aluminio son bastante perjudiciales porque son inclusiones duras y son sólidas a la temperatura de proceso, pero pueden ser transformadas en inclusiones globulares a través del tratamiento con calcio, en aceros calmados al aluminio. Se tratan con calcio y las inclusiones sólidas de alúmina se vuelven globulares y de aluminatos de calcio que son líquidos a las temperaturas de proceso. Bueno, en esta tabla se puede observar el aspecto de las inclusiones en el producto colado y cómo se observan cuando son laminadas, trabajadas en este tipo de productos. Como podemos ver, algunas son duras, no son deformables y llegan a formar incluso espacios vacíos que luego son sitios potenciales de agrietamiento. Otras se distribuyen en sus elementos. Y bueno, y algunas tienen carácter plástico que no ejercerían demasiada influencia en las propiedades del acero. En cuanto a problemas operativos, habíamos mencionado el problema de pegado o de doble piel. Esto surge debido a que a veces grandes fluctuaciones de nivel en el molde o cambios rápidos de velocidad o velocidad de coladas muy altas, o bien un polvo colador inadecuado, hace que se generen zonas de mala lubricación, resultando en el pegado de la piel al molde. Si bien estos pegados que ocasionan grietas dentro del molde se logran ir sellando a través de la incorporación de más acero
en ese sitio, van formando esta especie de doble piel, o lo que se le denomina perforaciones contenidas. Porque bien, no se logra la perforación, pero da este aspecto superficial en los productos. Cuando la piel se rompe, como consecuencia del adelgazamiento de la piel que está solidificando, del agrietamiento y del pegado, el acero que está contenido en ese cajón que se le denomina, fluye hacia el exterior como consecuencia de la presión ferroviaria. Las perforaciones pueden tener muchos orígenes y pueden ocurrir durante cambios de ancho, cambios de grado, cambios de cuchara, variaciones en la fricción, variaciones en la extracción de calor, en la velocidad de colada y problemas en especial con el polvo colado. En general, el origen de la perforación se determina revelando los datos de colada, analizando el cajón de perforación, midiendo espesores, evaluando la estructura de solidificación y, a su vez, caracterizando también el polvo colador utilizado. En esta foto podemos observar una perforación, un punto perforado, esta es la zona de menisco, y la perforación se realiza en un lateral, donde se puede observar aquí el agujero de la perforación. Para el estudio se evalúan las secciones previas al agujero de perforación, donde se pudo observar que ya venían con algunos indicios de pegado previo a que se realizara la perforación. La evaluación interna del cajón de perforación permite observar la presencia de depresiones, esto es debido por efecto de la temperatura. En esta zona también se pueden observar. También se realizan las mediciones de espesores del lado perforado y del lado no perforado. Como se puede observar, del lado perforado hay variaciones de espesor bastante significativas, en tanto que en el lado no perforado se mantienen relativamente homogéneos los espesores. En este caso, debido a las depresiones que se observaron, más datos de colada, relacionados a la temperatura de sobrecalentamiento, se llegó a definir que la perforación se había producido por un sobrecalentamiento de la piel. Y esto se ha denotado también por las depresiones vistas en la piel. El problema operativo de clogging de busta, bueno, en este caso el clogging es la acumulación de material sólido o semisólido en una superficie refractaria, que se vuelve problemático ya que afecta la dinámica del flujo, reduce la velocidad de colada y causa grandes aglomeraciones de partículas. El material que se ha encontrado en varias bustas obstruidas resulta de la precipitación de material sólido dentro del líquido a las temperaturas de este proceso. La presencia de acero solidificado es claramente un problema de transferencia de calor, por lo que se denomina clogging térmico. En el caso que aparezcan acumulaciones debido a la precipitación de material sólido sobre las paredes refractarias de la busta, se denomina clogging inclusional. El clogging más común es el debido a las inclusiones de alúmina en aceros calmados al aluminio. En esta tabla se presentan algunas composiciones de materiales encontrados en clogging. Por ejemplo, una composición de alúmina es en coladas típicas de acero calmados al aluminio, donde se realiza precipitación, reacción entre el acero y la busta, o bien aspiración de aire por la busta, reoxidación que forma estas inclusiones de alúmino. En algunos depósitos se puede encontrar presencia de óxido de hierro, que es debido a la reoxidación del clogging después de que es removido. El hierro se oxida y reacciona con la alúmina, formando esta fase que se denomina arsenita, que puede aparecer en condiciones transitorias muy oxidantes. Cuando se encuentran con aluminio y titanio, se refiere a coladas de aceros calmados al aluminio que son tratados con titanio, y en este caso la presencia de óxido de titanio nos está indicando reoxidación del acero luego de la adición.
Lo mismo con las inclusiones de óxido de magnesio y alúmina, que significa spinela. Con el advenimiento de excelentes prácticas de metalurgia de cuchara, los contenidos de magnesio soluble en los aceros se están aumentando y llevan a la formación también de clúster por espinela. En el caso de composiciones de óxido de calcio y alúmina, que son sólidas o semisólidas, se encuentran en coladas de acero calmados al aluminio tratados con calcio, pero donde la adición de calcio fue insuficiente o bien hubo reoxidación después del tratamiento con calcio. Y en clogging conteniendo óxido de calcio, óxido de aluminio, alúmina y sulfuro de calcio, es típica de clogging en coladas de acero calmados al aluminio tratados con calcio que contienen un alto contenido de azúcar. Bueno, acá se muestra un esquema de cómo se observa, por un lado, la zona de la busa arriba del menisco, y por el otro, el lado de la busa por debajo del menisco donde se produce el clogging. Para el estudio del clogging y para determinar su composición, bueno, se extrae la busa, se realiza un corte longitudinal de la misma y se extrae la zona donde queda pegado el depósito a la busa. Se analiza tanto el depósito como el material de busa para ver si hubo interacción entre ese depósito y la busa. Bueno, como ejemplo, en los aceros calmados al silicio manganeso se debe evitar la adición accidental de aluminio al acero que proviene de las ferroleaciones o de los modificadores de escoria que se utilizan. Tendencias recientes en prácticas de acero limpio mediante modificación de la escoria han llevado a que las químicas del acero se vuelvan más sensibles a los elementos reactivos como el aluminio, el magnesio y el calcio. Algunas adiciones de ppm de magnesio y más de 50 ppm de aluminio hacen que en los silicatos líquidos de manganeso precipite alúmina o inclusiones de espinela y se vuelvan semisólidos o completamente sólidos, causando también clogging. Por lo tanto, un método clave para la prevención del clogging, en este caso, es limitar cuidadosamente la adición accidental de elementos reactivos. Bueno, hasta acá llegamos con la presentación. Muchísimas gracias, espero haber sido clara y quedo pendiente de las preguntas que quieran realizar.